Amados hermanos de la iglesia de Margate, de North Miami Beach y de la iglesia del Nuevo Paraíso, les deseo a todos un feliz sábado, sabiendo que Dios está con nosotros. Déjeme decirle además de esto, muchas gracias por la colaboración que hemos tenido del distrito. Este distrito va a la vanguardia. Dios está bendiciendo ricamente. Por ejemplo, North Miami Beach tiene un programa de oración a las 6 de la mañana y tiene otro programa a las 8 con una enorme cantidad de personas que están adorando. Me alegra también por Nuevo Paraíso. Tenemos programa de oración por la mañana, al mediodía y por la noche. Gracias a Dios que Margate ya lleva más de 103 días de oración porque el Señor es bueno y esta iglesia va a triunfar a través de la oración. Para mí es un placer esta mañana presentarles el mensaje del Señor a todos ustedes y voy ahora a referirme a la experiencia de un gran hombre. Este personaje es conocido, es amado y por un momento fue odiado. Es tan importante este personaje que después de Jesús fue el que más influyó en la carrera cristiana de la historia a partir del primer siglo. Este personaje llegó a un extremo tal que la Biblia lo describe así. Pero antes de hablar de cómo lo describe la Biblia, déjeme hablarle un poco de su marco histórico, el marco histórico de este hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se creció en la gran ciudad, muy famosa, la ciudad de Sicilia. Para entonces Sicilia había avanzado en las ciencias. Era una ciudad, una nación, diríamos de esta manera, en la que la cultura diversa, griegos, fenicios, judaizantes, etc. Así que Saulo de Tarso fue una persona que se culturizó, que tuvo una cosmovisión. Él podía ver el mundo de otra perspectiva porque se había relacionado con mucha gente de diferentes nacionalidades. Ahora Saulo de Tarso, este joven, nacido, por supuesto en Tarso, en Cilicia, ahora él decide en su juventud ir a la ciudad de Jerusalén para educarse, para recibir la educación en los pies del famoso maestro llamado Gamaliel. Gamaliel lo instruyó bien. Y ahora Saulo de Tarso comienza a ejercer su labor como un fariseo joven. Y su primera incursión ocurre en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando un joven prominente de la iglesia primitiva, un joven que tenía el Espíritu Santo, un joven que estaba lleno de sabiduría, un joven que tenía una fe enorme, que tenía una relación poderosa con Dios, comienza a predicar el Evangelio, comienza a pregonar las verdades que ellos debían conocer. Pero el celo era tan grande, la situación era tan terrible, que hicieron una agrupación de personas para poder atacar a este joven llamado Esteban. Y es así cuando Esteban comienza a presentarles todas las profecías maravillosas. Les habló del Génesis, le habló de la experiencia de Moisés, les habló de la experiencia de Abraham. Y cuando él disertaba de una manera tan maravillosa, dice el libro de Hechos, capítulo 7, verso 1, que el rostro de Esteban era un rostro como de ángel. Oh, mis hermanos queridos, cuando tú estás en una experiencia difícil, cuando estás viviendo una pandemia como la que vivimos hoy en día, cuando somos hombres de fe, cuando somos hombres de oración, cuando somos hombres que estamos en relación con Cristo, entonces nuestro rostro no es un rostro de derrota, no es un rostro de desesperación, es un rostro tranquilo, es un rostro apacible, porque nosotros confiamos plenamente en el Dios Todopoderoso que es Cristo Jesús. La historia dice que en el mismo capítulo de Hechos 7, toda la experiencia de Esteban se centra en defender las verdades que había aprendido. Y al final los fariseos, los escribas y un grupo especial no soportaron lo que estaban oyendo. Y ahora arremetieron con aquel muchacho. Y cuando lo iban a apedrear dijo: yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios que estaba a la diestra del Padre Todopoderoso.
no aguantaron más, arrojaron piedras y acallaron la voz de ese joven llamado Esteban. Y lo que impresiona es que había entre el grupo alguien que los estaba asediando, alguien que los estaba empuñando para que hicieran estas cosas, y se llamaba Saulo de Tarso. Y la Biblia no esconde la situación y dice que cuando murió este joven, vinieron y colocaron la ropa de Esteban a los pies de este joven llamado Saulo de Tarso. Hermano y hermana que me escuchas, amigos que nos escuchan en otras latitudes, llegará el momento que seremos probados de nuestra fe. Hoy el mundo está siendo probado de su fe. Hoy el mundo está viendo quienes realmente caminan bajo la soberanía absoluta de Dios. No es tiempo de acobardarnos. No es tiempo para temerle a lo que está sucediendo. Prudencia. Los consejos que se nos han dado, todos esos requisitos son importantes, pero también es un momento para dar a conocer la verdad del Evangelio, que es Cristo Jesús. La verdad es que van a liberar a este pueblo. El mundo está como está hoy. El mundo está como esta situación que vivimos. ¿Sabes por qué? Porque se han olvidado de Dios, porque no han visto la gloria de Dios. Qué lindo es saber que Esteban tuvo una experiencia única y exclusiva con su Padre Celestial. Y cuando lo apedreaban, hizo la oración más sublime. Padre, no les imputes este pecado. Padre, perdónales este pecado. Una gran escritora, Elena de White, comenta lo siguiente. Aquella oración, ese rostro apacible, ese rostro confiado, esas palabras tan amorosas impactaron el corazón de este muchacho llamado Saulo de Tarso. Y dice ella que Saulo de Tarso, al ver el cuadro que estaba contemplando con Esteban, se fue a meditar y comenzó a darse cuenta que este hombre que moría de esa manera tenía algo especial. Había algo especial en el movimiento cristiano. Había algo que él no tenía. Pero su conciencia fue otra vez perturbada cuando fue a los líderes religiosos. Y esto lo convencieron de que no había razón para creer en lo que esta gente decía. Y ahora Saulo, en el capítulo 8 de Hechos, dice que Saulo de Tarso, aún respirando amenazas de muerte. Mi querido hermano y mi querida hermana, qué tragedia más grande la del ser humano. Qué tragedia más grande de aquellos que no tienen a Dios en primer lugar. ¿Cómo es posible que en aras de la religión, en aras de defender una verdad según la Torá, según lo que ellos creían, estaban dispuestos a matar a los hijos de Dios? ¿Sabes una cosa? En los últimos días, y no estamos lejos de eso, ya estamos experimentando estas situaciones. En los últimos días nuestra fe será probada. Habrá amenaza de muerte. Ya en algunos países del mundo la religión no se puede llevar tranquilamente. Ya no hay libertad como gozamos nosotros en este hermoso país. Y evidentemente Saulo de Tarso se gozó en hacerles daño a la iglesia. Y el verso 3 todavía es impactante del libro de los Hechos 8. En el capítulo 8, verso 3, dice la palabra que Saulo de Tarso entraba a las casas donde hubiese cristianos, arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba para que fueran puestos en la cárcel. En el capítulo 22 de Hechos, versículo 6 en adelante, y en el capítulo 26, a partir del verso 8 también al 16, Saulo de Tarso vuelve a repetir: yo daba mi aprobación cuando los mataban. ¡Qué expresión más tremenda! Es decir, no solo murió Esteban, el registro bíblico dice que también murieron otros. Ese era el corazón duro de este joven llamado Saulo de Tarso. Pero yo te tengo buenas noticias esta mañana. Yo te tengo buenas noticias a ti que estás escuchando. Dios va a hacer algo maravilloso. Y he titulado este sermón: de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Y esto es maravilloso y te lo explico. Dice el capítulo 9 del libro de los Hechos que Saulo ahora va y consigue cartas, consigue documentos de los líderes religiosos. Evidentemente las sinagogas
en diferentes lugares donde habían judíos, evidentemente también ellos podían usar cartas que les permitiera hacer influencias negativas o positivas en las sinagogas. Recibe estas cartas de autoridad, va con alguaciles, con gente de la guardia protegiéndolo, va rumbo a Damasco. Imagínate lo que está pasando acá. No satisfecho con lo que había pasado en Jerusalén, porque cuando le hizo esta investida contra la iglesia, la mayoría de los cristianos salieron de Jerusalén, excepto los discípulos. Te voy a decir algo. Cuando el diablo quiere atrasar la obra, Dios agarra esa oportunidad para hacer algo diferente. Él quería destruir la obra, pero ahora los discípulos son esparcidos. Y por Samaria y por muchos lugares, ahora el evangelio comienza a ser esparcido. Dios usa a Felipe y la obra comienza a crecer, porque nadie puede detener la obra de Dios. La pandemia, el coronavirus no va a detener la obra de Dios. Es verdad que no tenemos templos abiertos en paredes, pero la iglesia sigue siendo abierta. La iglesia está abierta y hoy predicamos por la gracia de Dios a través de estos medios que Dios nos ha regalado, como Facebook Live, por YouTube y por Zoom. Todo este evangelio está siendo conocido. Le agradezco a Dios porque las iglesias del distrito de Margate no nos hemos cruzado de brazos. Todos estamos comprometidos, estamos, yo diría, enamorados de Cristo Jesús, al extremo que estamos dispuestos a hacer lo que se necesite hacer para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea aceptado, para que Cristo sea recibido en el corazón de los seres humanos. Saulo de Tarso se encamina rumbo a Damasco y va acompañado de un buen séquito de protección. Y dice la palabra de Dios que mientras iba en el camino ocurre algo maravilloso. Oh, Dios va a sacar de las tinieblas a un hombre que está sirviéndole al Dios de las tinieblas. Y hermano y hermana, déjame decirte algo más. La iglesia enfrenta un problema. Nosotros enfrentamos no a poderes humanos, no a seres humanos. Nuestra lucha es una lucha espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados ni potestades, sino contra las huestes de los cielos, contra las huestes celestiales, contra principados de este mundo. Pero voy a decirte algo. Dios es luz. Y todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal, también es luz. Así alumbre vuestra luz, dijo San Juan. Así alumbre vuestra luz, y para que los hombres vean vuestras buenas obras y ellas testifiquen de ti, que testifiquen de nuestro cristianismo. Hermano y hermana, nosotros somos luz. Y donde quiera que estemos, traigamos esperanza al que está en tinieblas. Donde quiera estemos, traigámosle alegría a aquel que está sufriendo. Gracias a Dios por el ministerio que realiza la iglesia. No solamente el distrito de Margate, toda la iglesia adventista del séptimo día de la Florida están interesados en servir. Hay iglesias que están dando alimentación a aquellos que necesitan. Iglesias que están sirviendo al necesitado. Porque nosotros somos luz. Salimos de las tinieblas a su luz admirable. Y mientras Saulo caminaba rumbo a Damasco, se cree que se caminó más o menos 200 días. Y algunos piensan que lo hizo a pie. Y si lo hizo a pie caminando rápido, caminó 6 días. Y probablemente mientras Saulo de Tarso caminaba, se preguntaba, ¿y qué hago yo aquí? Pero el orgullo nacional, ese sentimiento que tenía como fariseo, Saulo de Tarso era un hombre que lo que se proponía lo hacía. No había nada que pudiese desanimarlo. Pero algo va a ocurrir. Dice que mientras iba caminando, de pronto ocurre algo inesperado. Y eso quiero leértelo, porque eso yo no puedo decirlo mejor como lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, una ciudad hermosa, se veía el verdor de los árboles, una ciudad bendecida, una ciudad favorecida.
Y ahora él, llegando exactamente a las orillas de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de la luz del cielo. ¡Wow! Él mismo dice que fue como al mediodía. Y en el capítulo 26, déjame leértelo, lo que dice él en el capítulo 26 de este incidente particular. Él dice lo siguiente que me impresionó bastante. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y ahora él testifica, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes, en una comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, wow, oh rey, yendo por el camino, vi la luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Aquel evento fue tan impresionante. La gloria de Dios los rodeó. Hermano y hermana, si tú has vivido en la oscuridad, si tú has vivido en situaciones donde has estado esclavizado por el pecado, si tú has vivido en lugares donde no has tenido paz y has usado cosas que han destruido tu cuerpo, cosas que han desanimado tu vida, que has perdido el entusiasmo de vivir, qué triste decirte en esta tarde, en esta mañana, qué triste mencionarte. ¿Cuántas personas se han suicidado? Porque ellos no encontraron paz en las cosas de este mundo. ¿Cuántos otros han perdido la alegría de vivir? ¿Cuánta gente vive en depresión? ¿Cuánta gente está con estrés increíble? Yo quiero decirte en esta mañana, Dios quiere mostrarte su gloria. Dios quiere hacer brillar su gloria en tu vida. Te va a sacar de esas tinieblas, te va a sacar de esa oscuridad, porque Saulo de Tarso servía en la oscuridad. Saulo de Tarso estaba literalmente ciego porque no veía la gloria de Dios. Pero en esta ocasión, Dios le mostró su gloria. Y cayendo en suelo, en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, yo no sé cómo debió haber sido aquello. Pero si yo me encuentro en un lugar parecido a este y de pronto escucho mi nombre, me hace pensar, me imagino, que mientras Saulo de Tarso oía su nombre era como un eco, que rebotaba en las paredes de sus oídos, rebotaba en lo más recóndito de su corazón, de su alma. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, hermano y hermana, ay de aquel que se levante contra la iglesia del Señor. Ay de aquel que quiera poner tropiezo a los hijos de Dios. Cada vez que alguien toca a un hijo de Dios, se le está viendo con Dios. Hace poco hablaba yo aquí con mis hermanos de North Miami Beach, como un atrevido, como esos sinvergüenzas bloquearon, robaron la información de nuestra hermana Celeste. Pero déjeme decirle que probablemente si alguno de ellos estuviera escuchando esta transmisión, Dios quiere sacarte de la oscuridad. Dios quiere sacarte de la esclavitud. Esa vida que llevas es una vida equivocada, porque estás en un mundo oscuro, y en el mundo oscuro caerás al abismo y nunca saldrás de ahí a menos que encuentres la luz de Cristo. Y Saulo de Tarso ahora escucha su nombre. Escucha ese nombre que para él ahora no es tan importante como el que le está hablando. Más adelante los relatos bíblicos de Hechos, en la experiencia de Saulo, nos dicen que la gente vio el resplandor, los que acompañaban a Saulo de Tarso, vio el resplandor, oyeron el sonido, pero no escucharon la voz de Dios. El único que escuchó la voz de Dios fue Saulo de Tarso. Hermano y hermana, amigo nuestro, hoy Dios quiere hablar contigo. Dios quiere darte un mensaje de esperanza. Dios quiere traerte a ti consuelo a tu alma. Dios quiere traerte a ti seguridad. No
tienes por qué vivir inseguro. No es tiempo de vivir una vida insegura. Estamos con el coronavirus, el COVID-19. Especialmente ahora aquí en la Florida, estamos sufriendo terriblemente. Nuestro condado de Miami-Dade, este condado de Broward, ha sido golpeado terriblemente. Cientos y cientos y miles están muriendo. ¿Sabes por qué? Este mundo, mientras no levante sus ojos al cielo, la muerte es un asunto trágico y terrible, que nadie la quiere y es doloroso para aquellos que no han conocido a Cristo. Yo alabo a Dios porque todo el cristiano, todo ser humano que ha conocido a Dios, no importa que esa persona muera, no importa que esa persona sufra, si alguna vez tenemos que morir por lo que sea, nosotros simplemente iremos a descansar, iremos a lo que llamamos el sueño de los santos. Pero un día no muy lejano, estaremos otra vez en la gloria misma de Dios. Y Saulo de Tarso, cuando escuchó su nombre, el que hablaba con él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Hermano y hermana, amigo mío, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, no se puede meter con ellos. Dios es el que cuida a sus hijos. ¿Por qué me persigues? Y le agrega algo el Señor: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo de Tarso, te vas a golpear tú mismo. Si sigues en este camino haciendo lo que estás haciendo, tu dolor será más grande. Tu agonía será peor todavía. Pero ocurre algo maravilloso. Él temblando y temeroso. Escucha esto. Aquel que venía con todos los poderes. Este hombre que venía a desafiar al pueblo de Dios. Que venía con esa autoridad única. Ahora está revolcado en el polvo. Y es que es así. La gloria de Dios lo inundó y tuvo que caer al suelo. Porque cuando estaba en el suelo, ahí en el polvo, la tierra, Dios hizo por él lo que él no podía hacer por sí mismo. Le dijo: levántate, levántate. Mi hermano y mi hermana, estás en el polvo de la tierra. Estás frustrado, estás desesperado. Jesús te dice: levántate, ponte de pie, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Aquel personaje que iba acompañado de tantas personas que lo respetaban, ahora necesita de la ayuda de estos personajes. Y Saulo de Tarso pensó que por el esplendor de aquella visión, él no podía en ese momento, y que cuando abrió sus ojos, se dio cuenta que estaba ciego, cabizbajo, derrotado, tomado de la mano, avergonzado, yo diría acabado. Ahora lo conducen a la casa de un hombre llamado Judas. Y la palabra de Dios dice que allá donde Judas pasó 3 días largos que se hicieron eternos. Él no comió, ayunó. Y esos 3 días, dice la sierva del Señor Elena de White, que con esa mente aguda que Saulo de Tarso tenía, comenzó a repasar muchas cosas de las profecías, las conocía. Y comenzó entonces a fijar en su mente muchas cosas, y ahora él entendía que qué ciego estaba, cuán ciego estaba, haciéndole daño a la obra de Dios. Ah, hermanos queridos, Saulo ahora ha salido de las tinieblas para su luz, la luz admirable de Dios. Ha dejado la oscuridad para comenzar una nueva experiencia en la luz. Hermano y hermana, amigo que me escuchas, es tiempo de que salgamos de la oscuridad.
Es tiempo que dejemos la indiferencia. Es tiempo que busquemos a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando leo la prensa, cuando escucho algunas noticias y veo todo lo que está pasando en el mundo, me pongo a pensar, ese pudo haber sido yo. Algunos países no saben dónde colocaron sus muertos. Con dolor, porque ellos quisieran tener un recuerdo. Donde poder, por lo menos, según lo que creen, colocarles flores. Mi amigo y mi hermana, es tiempo que salgamos de las tinieblas. Y si por alguna razón nos llegara a pasar una experiencia triste, no tengas temor. Porque Dios siempre está en control. Dios utiliza a un hombre llamado Ananías. Este hombre era piadoso, temeroso de Dios. ¿Y tú sabes lo que significa que Dios hable con Ananías? Le pide que por favor vaya a donde está Saulo de Tarso. Después de discutir, porque él tenía miedo de enfrentarse a este enemigo terrible, finalmente Ananías va a donde Saulo de Tarso. Le dice, hermano Saulo, qué lindo, hermano Saulo, Dios me ha mandado aquí para orar por ti, para darte la vista. Y dice la palabra que cuando él oró, se le cayeron como escamas de los ojos. El Espíritu Santo se posesionó de él y Saulo de Tarso fue bautizado. Y Saulo de Tarso llegó a ser lo que fue porque tuvo una revelación. Salió de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos bendiga para que andemos siempre en la luz. Y en un futuro, en grabaciones próximas, prepararemos las vivencias del apóstol Pablo, cómo él llegó a ser una bendición para la iglesia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque tu palabra es poderosa, porque la historia de Saulo de Tarso nos enseña que tú puedes sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Y no importa cuán miserable, cuán criminal, cuán tosco, severo, obcecado pueda ser un hombre, si tan solo ellos escuchan tu voz, saldrán de las tinieblas para estar en la luz maravillosa y serán hombres de bien, hombres y mujeres que te servirán a ti y proclamarán con poder el segundo advenimiento de Cristo. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre de Cristo. Amén.